Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el tema de deformaciones en materiales para la cátedra de Mecánica de los Sólidos 3. Mi nombre es Gilmar Azahar, soy ingeniero civil y en esta ocasión vamos a tomar este tema como parte del módulo antes mencionado. Para eso es necesario conocer el objetivo, que va a ser desarrollar los principios de la deformación para resolver algunos problemas más o menos complejos en los que elementos estructurales se someten a carga, dejando claro los conceptos de deformación elástica y deformación térmica debido a cambios de temperatura. Este último tema, de deformación térmica, lo vamos a desarrollar en otro video tutorial. Para eso es importante conocer acerca de deformaciones elásticas y que estas van a ser, las que nosotros vamos a utilizar, van a ser las sometidas a tensión y compresión. Para eso hay que definir el concepto de deformación y eso se refiere a cualquier cambio en las dimensiones de un miembro estructural de carga y el poder calcular la magnitud de la deformación, ya que es importante en el diseño de mecanismos de precisión, máquinas, herramientas, estructuras de edificios y estructuras de máquinas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras utilizadas en edificios, estructuras livianas, y tenemos también unas estructuras hechas de concreto armado. En este caso es un ensayo que se está realizando para medir la flexocompresión de una viga de concreto reforzado. Y en la esquina superior izquierda tenemos un elemento, un metal, un acero que está siendo calentado, el cual tiene cierto cambio en sus dimensiones y deformaciones, en este caso, que es el tema que nos concierne, debido a las altas temperaturas. Y entonces eso es un tema que vamos a ver más adelante. Ahora solo nos vamos a enfocar a los elementos sometidos a cargas. Por lo tanto, debemos de tomar el tema de deformación unitaria. Para deducir la relación con la que se puede calcular la deformación en elementos sometidos a tensión o compresión axial, se debe de hacer una revisión de conceptos. Para ello es necesario definir la deformación unitaria como la razón de la deformación total a la longitud original de un elemento. Es decir, aquí tenemos deformación unitaria va a ser igual a la deformación total dividida entre la longitud original de un elemento. Y eso sería nuestra primera ecuación. Y la rigidez de un material es una función de su módulo de elasticidad, que se define como igual a esfuerzo dividido entre deformación. Y eso sería nuestra ecuación 2. Recordando que esfuerzo es un tema que hemos desarrollado y para este caso sería una carga sometida sobre un área, ya sea a tensión o a compresión. Ahora vamos al resolver para la deformación unitaria, es decir, la ecuación anterior, se hace un despeje y se obtiene que la deformación unitaria va a ser igual al esfuerzo dividido entre el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es un concepto que ya hemos manejado anteriormente y que es una condición intrínseca de cada material, ya sea de acero, ya sea de la madera, ya sea del concreto, de diferentes tipos de aceros. Ahora se puede igualar las ecuaciones 1 y 2 para obtener la ecuación 4, que es una igualación de estas dos anteriores. Al resolverlas, es decir, al despejarlos, obtenemos la deformación, que será igual a el esfuerzo multiplicado por la longitud dividido entre el módulo de elasticidad. Ya que la fórmula antes planteada es para elementos sometidos a tensión o compresión, se usa la fórmula del esfuerzo directo, representado por la letra griega sigma. Es decir, esfuerzo es igual a fuerza dividido entre área. Y sustituyendo esta condición en la ecuación 5, se tiene que
Sigma, al sustituirla, vamos a obtener la F de fuerza y la A de área. Sustituyéndolo obtenemos fuerza por longitud dividido entre área por el módulo de elasticidad del material. Y a esto le llamaremos deformación axial, que es la deformación sometida bajo cargas, siendo nuestra ecuación 6. Para esta ecuación se usa para calcular la deformación total de cualquier elemento que esté bajo cargas, siempre que satisfagan las condiciones que se definen en relación con el esfuerzo directo de tensión y compresión. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que el elemento debe ser recto y de sección transversal constante. Es decir, por ejemplo, una viga WF que tiene una sección transversal constante, toda es del mismo tamaño generalmente. O una costanera de madera que tiene una condición recta y una sección transversal constante. El material debe ser homogéneo, es decir, que debe de ser constituido por el mismo material en toda la longitud donde se está realizando el análisis. La carga axial directa, ya sea a tensión o a compresión, y el esfuerzo debe ser menor que el límite proporcional del material. Entonces, esto es fácil, simplemente nos vamos a ir a las tablas de cada uno de los materiales para poder verificar cuánto es la resistencia a la cedencia de cada material, es decir, el S sub Y. Recordando, la resistencia a la cedencia y resistencia última de un material, nos vamos a retomar la gráfica de esfuerzo de formación, en el que en el eje X tenemos el porcentaje de alargamiento de los materiales y en el eje Y tenemos el porcentaje o la cantidad de esfuerzo que se está aplicando a ese material. Entonces, eso se hace generalmente en máquinas especializadas para eso. Por ejemplo, al concreto se realiza en máquinas de compresión para cilindros de concreto y medir la compresión o la resistencia a la fuerza axial por compresión que se somete el concreto. Pero para elementos como, por ejemplo, el acero, ahí se utiliza la máquina universal para ensayos en la que se estira en sentidos opuestos la probeta de acero y ahí se está midiendo en la máquina la carga que se le está aplicando y a la vez se está midiendo el estiramiento al cual está siendo sometido. Entonces, para eso existen gráficas típicas, como por ejemplo la de acero, que es esta que tenemos acá, en la que se puede verificar que tenemos zonas elásticas y zonas plásticas. ¿Qué significa eso? La zona elástica es la cantidad de estiramiento que puede tener el acero sin deformarse permanentemente. Al pasar de la zona elástica a la zona plástica, obtenemos que el acero sí se siguió estirando, pero este estiramiento generó una deformación permanente. Por lo tanto, a la hora de evaluar una estructura o un miembro estructural de algún edificio, de alguna maquinaria, nosotros lo hacemos en base a la resistencia a la cedencia, que sería este punto entre la zona elástica y la zona plástica, ya que nosotros no queremos hacer la evaluación de ese material en base a su resistencia última, porque para ese punto nuestro material ya va a estar deformado. Así que recordando, vamos a utilizar el SY en la mayoría de problemas prácticos de estructuras, que sería la resistencia a la cedencia de un material. Ahora, con la terminología, los conceptos y la teoría que hemos visto hasta el momento, vamos a realizar un ejemplo. Este ejemplo supone que un péndulo se compone de una bola de 10 kilogramos colgando de un alambre de aluminio de 1 milímetro de diámetro, es decir, bastante fino,
y con una longitud de 6.30 metros de longitud. El aluminio es una aleación de 7075-T6 y vamos a calcular el alargamiento del alambre que se origine por el peso de la bola de 10 kilogramos. Y a continuación vamos con la solución. Lo primero es cuál es el objetivo que se nos está planteando. Será el de calcular el alargamiento del alambre. Y los datos que tenemos es el tipo de material del cual está constituido este alambre, que es un aluminio 7075-T6, el diámetro del elemento, porque necesitamos la sección transversal de él, que es de 1 milímetro de diámetro y una longitud de 6.30 metros. Recuerden que en la fórmula que verificamos anteriormente, en las ecuaciones que se desarrollaron, ahí teníamos que utilizar la longitud del material o del elemento que se está analizando. Y por último, la masa de la bola que está en que es de 10 kilogramos. Para el análisis debemos de hacer primero una serie de pasos. El primero es calcular el peso de la bola, ya que ahorita se nos está brindando la masa, pero ya sabemos que la masa solo es un componente para obtener el peso, ya que se debe de multiplicar por la gravedad. El literal B dice que debemos de verificar que el alambre se encuentra debajo del límite proporcional. Ya habíamos mencionado que era el límite proporcional, que es un valor muy cercano a la resistencia a la cedencia de los materiales y que eso ya está en tablas. Y por último, calcular el alargamiento del alambre. Así que vamos a hacer los cálculos pertinentes. Decíamos que vamos a calcular el peso, que es la fórmula de la fuerza la que vamos a utilizar. Fuerza es igual a masa por aceleración, en este caso es masa por gravedad. Y la gravedad va a ser constante para este tipo de ejercicios de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 10 kilogramos, obtenemos 98.1 newtons. Ahora vamos a utilizar el esfuerzo de tensión axial, que ya lo habíamos mencionado antes, es igual a la fuerza dividido entre área. Por lo tanto, necesitamos el área del elemento. Para eso necesitamos el diámetro del mismo. Utilizando la fórmula del área de un círculo, si hubiera sido un cuadrado, el elemento en análisis, pues hubiera sido una fórmula un poquito más sencilla y hubiera sido distinta a esta que tenemos acá, porque esta es la de un círculo. El área sería igual a pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Sustituyendo tenemos 1 milímetro de diámetro elevado al cuadrado por pi entre 4 nos da igual a 0.785 milímetros cuadrados. Ya tenemos el área, ya tenemos la fuerza. Ahora hacemos la división de la fuerza 98.1 newtons entre el área 0.785 milímetros cuadrados y eso nos da un total de 125 newtons sobre milímetro cuadrado. Recordando, en clases anteriores habíamos mencionado y habíamos hecho la comprobación de que los newtons sobre milímetros al cuadrado va a ser igual a megapascales en una relación 1 a 1. Por lo tanto, la respuesta se puede expresar también en 125 megapascales. Ahora debemos de verificar la resistencia a la cedencia de la aleación de aluminio 7075-T6. Para eso es necesario ir al apéndice A17, que es una serie de apéndices que yo les he suministrado y que vamos a colocar acá para que no nos perdamos. Así que tenemos que buscar la aleación, el material del cual estamos hablando. Aquí tenemos diversidad de materiales que son nomenclaturas brindadas ya para que los proveedores puedan fabricar sus propios elementos estructurales en base al tipo de material y obtener las resistencias que se están solicitando en estas tablas. Por lo tanto, ahora nos vamos acá a la designación que habíamos mencionado, que es 7075-T6, que es la última fila del primer segmento de la tabla. Y ahora vamos a verificar la resistencia última, la resistencia a la cedencia,
¿Cuál es el dato que vamos a utilizar? Habíamos mencionado que iba a ser la resistencia a la cedencia. Y la información que tenemos o los datos que tenemos en esta ocasión está en megapascales, porque pudimos haber utilizado en KSI. Para efecto del ejercicio vamos a utilizar 503 megapascales, que es lo que tiene como resistencia a la cedencia nuestro material. Por lo tanto, se busca la resistencia a la cedencia, como habíamos mencionado, y obtenemos que es de 503 megapascales, muy por debajo del calculado en la lámina anterior, que fue de 125 megapascales. Por lo tanto, el esfuerzo se encuentra muy por debajo del límite proporcional, es decir, que sí podemos continuar calculando. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado arriba del límite proporcional? Significa de que hubiéramos encontrado una deformación permanente, que es lo que les estaba mencionando en la gráfica anterior, la de esfuerzo de formación. Recordando también que debemos de poner atención al pie de la tabla en la que obtenemos el módulo de elasticidad de estos materiales. Para la mayoría de lesiones de aluminio, entre las que se incluyen la 1100, 3003, 6061 y otros, es de 10 por 10 elevado a la 6 libras sobre pulgada cuadrada o 69 gigapascales. Pero el que nos interesa es el 7075, entonces nos vamos acá en la penúltima línea. Dice para 7075 el módulo de elasticidad va a ser igual a 72 gigapascales o su equivalente acá en PSI. Así que para que tomemos en cuenta eso y nos vamos más adelante. Ahora vamos a calcular el alargamiento. Para eso aquí tenemos una imagen en la que estamos haciendo una simulación de lo que sería el, el ejercicio que estamos realizando, que es una bola que está colgando de un alambre. Entonces es muy similar a lo que estamos calculando ahorita. Continuando con el ejercicio, como ya se dispone de todos los datos excepto del módulo de elasticidad, este se puede usar la ecuación 5, que ya la vamos a retomar. La nota al pie del apéndice A17 da el valor que les estaba mencionando antes de 72 gigapascales. Eso es su prefijo del sistema internacional. Lo siento, acá puse pascales con P minúscula y es P mayúscula. 72 por 10 a la 9 es su equivalente a notación científica, es decir que por 10 a la 9 es su equivalente a notación científica de su prefijo giga. Entonces este sería el dato que podríamos utilizar para hacer los cálculos. Por lo tanto, vamos a calcular el alargamiento multiplicando el esfuerzo que hemos calculado, 125 megapascales, por 6.30 metros, que es la longitud del material, dividido entre su módulo de elasticidad, 72 gigapascales. Si observamos, tenemos prefijos distintos, mega y giga. Entonces, los sustituimos por su notación científica. 125 por 10 a la 6 pascales multiplicado por 6.30 metros dividido entre 72 por 10 a la 9 pascales. Ahora, si se fijan, tenemos pascales arriba y pascales abajo. Podemos eliminar y lo que nos va a quedar es una unidad de longitud, que la respuesta nos tendría que dar 10.9 por 10 a la menos 3 metros. Pero ya sabemos que la notación científica se puede sustituir por prefijos. Entonces vamos a sustituir 10 elevado a la menos 3 por mili, que es el equivalente en su prefijo del sistema internacional, y nuestra respuesta final sería que la deformación o el alargamiento del material, en este caso el alambre de aluminio, es de 10.9 milímetros de longitud. Esto sí, esta deformación está dentro del rango permitido porque nosotros usamos de referencia
la resistencia a la cedencia del material. Recuerden eso. Por eso analizamos primero, antes de este paso, si cumplía o no cumplía. Porque si sobrepasaba la resistencia a la cedencia del material, quería decir que íbamos a tener una deformación permanente. Ahora a ustedes les va a quedar de tarea realizar estos ejercicios. Tenemos que un cable es muy similar al que hemos realizado. Un cable de una grúa pequeña soporta una máquina de 220 libras que cuelga de un cable de acero aliado AISI 1040 estirado en frío, de 3/8 de pulgada de diámetro y 8 metros de longitud. Es decir, ahí tenemos todo. La única diferencia es que ustedes tienen unidades distintas. Tenemos pulgadas y tenemos libras. Mi recomendación es que hagan las conversiones para obtener unidades similares a las del ejercicio que hemos estado realizando hace unos minutos. Debemos de calcular el alargamiento y no solo eso, necesito que concluyan en sus resultados. Es decir, si cumple o no cumple y si cumplió, con qué condiciones, cumplió todas las condiciones. Las condiciones de las que hablo son las que mencioné hace unos minutos también. Un cable, el ejercicio 2, un cable de una grúa pequeña soporta una máquina de 190 libras que cuelga de un cable de acero aliado a ISI 5160 o QT 900. Esa nomenclatura ustedes la pueden verificar en el apéndice, qué es lo que significa. De 3/8 de pulgada, igualmente, de 7 metros de longitud, y debemos de calcular el alargamiento del alambre para que pueda soportar el peso de dicha máquina. Así vamos a aplicar los conceptos y el ejercicio de ejemplo que se desarrolló para que ustedes puedan ir asimilando un poco más el hecho de que al hacer algunos cambios en la selección del material o en el peso que va a soportar el material o el diámetro del material, ustedes van a encontrar respuestas distintas y opciones distintas, que es en lo que más nos interesa, tener un criterio para saber de qué tablas vamos a utilizar la información, como por ejemplo el apéndice A13, que es el que nos corresponde para poder obtener la información que queremos. Aquí está lo que les mencionaba, OQT, WQT, y esos significados están en la parte inferior, así como también el módulo de elasticidad para los elementos que ustedes vayan a utilizar. Esto es todo, muchas gracias por su atención.